Leí la historia de un muchacho que iba a la guerra. Hubo una guerra en el año 1800, donde Estados Unidos peleó contra México. Y el muchacho estaba ya empacando sus maletas para irse. Su mamá le imploraba que recibiera a Cristo. Había escuchado el Evangelio, pero él se había negado a recibir a Cristo. Y le dice, antes de que te vayas, hijo, yo no sé si te voy a volver a ver, no sé qué va a pasar en la guerra. Yo te suplico, hijo, recibe a Cristo, cree en Él. Pero él decía, no, yo no creo esas cosas. Y mientras él ya estaba saliendo, su mamá se acercó con una Biblia y le dio un reloj. Y dijo, este reloj era de tu padre. Cuando él murió, dejó este reloj muy importante. Cada vez que veas este reloj a las 12 de la tarde, acuérdate que tienes una madre que a esa hora está orando por ti. El muchacho ignoró lo que su madre dijo, tomó la Biblia y el reloj y lo guardó. Habían pasado semanas y él nunca había visto esa Biblia, ni siquiera la había sacado. Pero cada día que él veía el reloj y eran las 12, se acordaba, mi mamá está orando por mí. Meses después, un día, estaba él sentado escuchando a un predicador, un capellán, y eran las 12 de la tarde, y le redarguía su corazón, acordándose de su madre, escuchando el Evangelio, y ese día él recibió a Cristo. Porque nadie ora como una madre. El relato en Mateo 15, vemos una madre cananea que se enfrenta a unos grandes obstáculos para obtener la sanidad de su hija. Pero aquí nos muestra un ejemplo extraordinario de fe y determinación. Notes Mateo 15, 21, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta es una de las ocasiones donde vemos una oración muy corta, sencilla, pero sin embargo, cuán eficaz fue esta oración. En este día yo quiero animar a las madres a reconocer y utilizar el poder de su intercesión. Porque reconozca esto, que sus hijos ya no le van a hacer caso. Créame, eso es lo que ha sucede. Usted quizás lo está viviendo ya. Ya no le prestan tanta atención, están siendo jalados por un lado, por el mundo, por los amigos, las amistades. Pero siempre está ahí el poder de la oración. ¿Está usted dispuesta, mi querida hermana, a no darse por vencida en la oración? De orar por sus hijos. No se desespere por la rebeldía de sus hijos, ore por sus hijos. Si sus hijos están lejos de casa, ore por sus hijos. Si sus hijos no le dirigen la palabra, ore por sus hijos. Si sus hijos no tienen interés por las cosas de Dios, ore por sus hijos. Hay un poder cuando una madre ora e implora a Dios por sus hijos. Ore por sus hijos. Si usted tiene hijos pequeños, ore por sus hijos, porque el día de mañana ellos van a tomar sus propias decisiones, van a decir, es mi vida, déjame vivirla como yo quiera. Ore por sus hijos para que tomen decisiones sabias, para que para ellos la vida cristiana sea real, sea lo más esencial. Ore por sus hijos. Vamos a explorar 3 dimensiones clave de la oración de esta madre que nos sirve como inspiración. Note, en primer lugar, vemos la necesidad de la madre. La necesidad de la madre nos muestra aquí su impotencia de hacer algo. Reconozca que va a haber momentos donde usted no va a poder hacer nada. Sus palabras no van a ser efectivas. Sus lágrimas no le van a conmover. ¿Se acuerda usted cuando sus lágrimas conmovían a su hijo, a su hija? Pero va a llegar un punto donde las lágrimas ya no conmueven. Las palabras no les afectan. Las amenazas no les asustan. Se va a sentir usted completamente impotente de hacer algo, de cambiar las circunstancias, de animar a su hijo, de levantarlo. Lo único que le va a quedar a usted es orar. Note, una hija en necesidad. Escriba ahí, por favor, una hija en necesidad. La oración de esta mujer fue así en el versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciéndole, Señor, socórreme. Esa palabra socórreme significa ayudar a una persona.
significa ayudar a una persona a librarla de un peligro. Era una gran necesidad. Versículo 22, al final nos dice la Biblia que su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Usted puede ver el clamor de ella ahí en el versículo 22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. ¿Qué dice la siguiente palabra? Clamaba. Ella vio su necesidad y clamaba al Señor. Llevó su necesidad a Jesús. ¿Cuál es su necesidad en cuanto a su hijo, a su hija? Un hijo rebelde, un hijo indiferente, un hijo enfermo, un hijo que tiene problemas en la escuela, en su familia si ya está casado. Esos hijos que ya tienen su familia pero tienen problemas con sus cónyuges, eso le afecta a usted. El trato que reciben sus nietos es un problema fuera de su control. Un hijo alejado de Dios, un hijo que necesita sabiduría, necesita dirección para tomar decisiones, un hijo que necesita un trabajo, un hijo que necesita una esposa. ¿Qué debe hacer por su hijo? Debe orar por su hijo. Usted no puede conseguirle una esposa a su hijo. Usted no puede asegurarse que su hijo sea responsable. Usted no puede hacer nada en verdad cuando su hijo se siente en una tristeza, depresión profunda. Lo único que usted puede hacer es orar. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mire, escuche, mi querida hermanita, me estoy dirigiendo a usted, porque usted es una madre que ama a su hijo con todo su corazón. Lo que usted debe hacer es ya no clamar y orar delante de su hijo, llore, clame delante de Dios. Derrame sus lágrimas delante de Él. Dígale, Señor, tengo una aflicción por mi hija. Estoy acongojada por mi hijo. Hay una rebeldía, hay una indiferencia. Mi hijo se está desviando. Mi hijo está lejos de casa. ¿Qué estará haciendo? Tenemos que aprender a llevar a Dios estas peticiones. Pero aquí está el problema de muchos de nosotros que estamos de aquí a todos. No oramos. Nos quejamos de nuestros hijos, pero no oramos. Venimos a pedir ayuda, pero no oramos. Queremos que la gente sepa nuestros problemas, pero ¿para qué? Yo no puedo hacer nada. Dios, nosotros podemos orar juntos, pero mire, siempre que usted presente una petición en la iglesia, pregunte si usted ya ha llevado esta oración a Dios. Porque nadie ora como una madre. Ore delante de Dios, derrame su alma delante del Señor. Esa niña que usted sostuvo en sus brazos, por ese niño que usted llevó a la escuela, le enseñó a escribir, le enseñó a hablar, usted le enseñó a vestirse. Derrame ese corazón delante de Dios. Señor, tengo esta necesidad. Era una situación imposible. Escribe la letra de ahí, por favor. Una situación imposible. No nos dice la Biblia de dónde vino este demonio. No nos dice la Biblia por qué esta muchacha estaba en esa condición. Lo que sabemos es que era ella completamente impotente de hacer algo. Por eso ella clama por misericordia. Ten misericordia de mí. Mateo 15:22. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Como mujer falible, no podía hacer nada para ayudar a su hija. Era incapaz de poder ayudarla. Las madres piadosas quieren siempre lo mejor por sus hijos. Yo sé, no tengo ninguna duda que yo soy producto de las oraciones de mi madre. Digo esto bromeando, yo sé que va a parecer gracioso, pero la frase que todos decían de mí, decían, Ringo es tremendo. ¿Qué significa eso? Tremendo así como... Súper, no, era tremendo como se porta. Hoy dicen imperativo. Yo me acuerdo escuchar a los hermanos, yo tenía 7 años en asistir a una iglesia y se me quedaban mirando la gente y miraban a mi papá y le decían, es tremendo su hijo, ¿verdad?
Iba creciendo y creciendo y yo escuchaba a los hermanos decir, no, hermanos, tu hijo es tremendo, tremendo. Y sí fui tremendo. Imperativo, no podía estar sentado. Cuando estaba sentado en la iglesia, yo jugaba con mi imaginación dentro de la iglesia. Esperaba que el servicio se acabara para correr a jugar como todos los niños. Empecé a crecer y sí tenía luchas internas por vivir para Cristo, vivir en el mundo. Nunca me fui al mundo, ni viví en el mundo, ni probé nada de ello, pero tuve mis luchas, tuve mis oportunidades. En muchas de las ocasiones que yo no hice lo que quería hacer es porque yo pensaba, ¿qué va a decir mamá? ¿Qué va a pensar mamá? No era porque iba a decir Dios, era ¿qué va a decir mamá? Yo llegaba a mi casa y mamá, ella sabía, yo no sé cómo le hacía, no tenía cámaras, pero sabía dónde estaba todo. Sabía dónde yo había escondido una cosa. Me decía, no quiero estos videojuegos aquí, de peleas, ni de golpes, ni nada de eso, pero cuando yo los traía, los sabía, había retenes en mi casa, ella sabía, el día que yo andaba mal, ella sabía. Yo empecé a tenerle miedo, y decir, es una profetisa, es una profeta que todo sabe. Pero la clave fue, me di cuenta cuál fue. Cuando yo muchas noches me despertaba a las 3 de la mañana y ver a mi mamá en la punta de mi cama orando. Escuchaba sus gemidos y sus lloros. Una madre que ora. Y por eso hay poca esperanza para los niños de hoy cuando las madres no oran. Cuando más bien a esa hora están mirando su Face, están mirando el Netflix, están hablando con otra persona, están desperdiciando el tiempo en vez de estar orando por sus hijos. Madre, ¿cuántas veces le he enseñado, le he dicho el peligro y el riesgo más grande que sus hijos tienen? Son las influencias externas, las que reciben por los medios, la televisión y por las compañías que tienen en sus escuelas. Y yo le estoy suplicando que usted ore por sus hijos, haga lo posible en limitar las influencias externas, pero ore usted por sus hijos. Siempre que sus hijos tengan que ir a esa escuela, ore por ellos, ore por su hija, porque ahí va a ser tentada, ahí va a ser seducida, ahí va a haber un muchacho, ahí va a haber alguien que va a estar atrás de ella o de él. Ore por sus hijos. Habrá momentos en que la situación va a estar fuera de su control. No importa lo que haga, no importa lo que diga, nada va a conmover a su hijo. ¿Qué debe hacer? Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Yo puedo preguntarle a cada padre aquí, ¿quién de ustedes, no levante su mano, ¿quién de ustedes tiene temor por el futuro de sus hijos? Y es asombroso que la mayoría de los padres dicen, sí, yo tengo miedo, tengo temor, ¿dónde va a quedar mi hijo? ¿Con quién se va a casar? Pero ¿sabe por qué hay temor? Porque usted no está haciendo hoy lo que debe hacer por sus hijos, es orar por sus hijos. Esa inseguridad viene porque usted no tiene una convicción de que usted ha llevado su oración o sus hijos a Dios en oración y que Él va a obrar en sus corazones. En Salmo 86:7 dice, en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Miramos aquí en primer lugar lo que es la necesidad de la madre. Pero quiero que vean en segundo lugar la humildad de la madre. Su necesidad era grande, su necesidad era por una hija endemoniada, algo en el cual estaba fuera de su control. Entonces ella viene con una sinceridad. Vemos su acercamiento humilde. Se acerca a Dios, al Señor aquí con humildad. Ahí en Mateo 15:22 dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, note esta frase una vez más, ten misericordia de mí. Esto implica la realización de que somos débiles, de que no tenemos fuerza ni poder o habilidad para hacer algo y debemos venir a Dios con esa humildad. Note su actitud en el versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él. Note esa palabra postrar, significa ponerse de rodillas en señal de súplica, note, o adoración. Ella vino adorándole. Su actitud era, en verdad, yo no soy digna de lo que te estoy pidiendo. En verdad, yo no te puedo demandar ni exigir. Y esa es la posición correcta ante Dios, mostrando una completa dependencia de Él. Porque Él todo lo puede.
Dios es dueño de todo. Es la fuente de todo poder. No hay nada imposible para Dios y no hay nada difícil para Dios. No hay nada que no esté a su alcance. No hay dolor que Él no pueda consolar. No hay herida que Él no pueda sanar. No hay necesidad que Él no pueda suplir. No hay puerta que Él no pueda abrir. No hay persona que Él no pueda cambiar. No hay un hijo rebelde que Él no pueda conmover. No hay nada imposible para Dios. ¿Están conmigo? Estoy hablando de Dios. Estoy tratando de animarles, pero yo creo que si usted está muy callado, muy callada, es porque usted no ora. Y podemos ser muy prontos para criticar y señalar. Y eso es lo que a mí me fascina de la gente muy desanimada y muy criticonas, las que menos oran. Y son las que son más fastidiosas en su casa, los que más molestan a sus hijos y no oran por ellos. Escuche, mi querida hermanita, sus pastillas no van a funcionar, no sirven. Entran por un oído y salen por otro. Esto es universal. Eso es verdad. No se puede negar. Llega un punto donde usted tiene que reconocer y tenga su actitud delante de Dios. Señor, yo ya no puedo. Porque mi hija de 3 años, ella todavía batalla en obedecerme, pero la que tiene 9 años sí me obedece. Y le puedo decir, no, tú no quieres a tu papá. No, sí te quiero, papá, sí te quiero. Y puedo yo conmoverla con mi aparente tristeza. He visto mamás llorar. Ahí están llorando y diciendo, y no te importa que me muera. Y los hijos, miren, como estatuas. Y la madre se va llorando y se mete a la habitación. Y yo veo cómo descansan los hijos. Qué bueno que ya se fue. Y al rato sale la mujer que andaba en angustia, seria. ¿Nadie me persigue? ¿Nadie viene detrás de mí? Digo, pero ¿cómo cambió? Porque mire, ya se sabe, se aprende esto, mi querida hermanita. No puede usted manipular a sus hijos. No trate de manipularles con sus emociones, con lo que usted ha hecho para ellos. Mire, usted tiene que orar por ellos. Dios le dio a un hijo a Sara en su vejez. Abrió el mar rojo, entregó al gigante a David, libró a Daniel de los fosos de los leones, abrió los ojos de los ciegos, hizo al cojo a correr. Caminó sobre el agua y levantó a los muertos. ¿Usted no cree que Él pueda cambiar el corazón de su hijo? ¿Usted no cree que Él puede ayudar a su hijo? Una madre que ora es necesario. Usted puede ver en este pasaje el papá. Puede ver al padre ausente. ¿Quién debería haber llevado a su hija a Jesús? Vemos en otras ocasiones donde es el padre. Jairo iba hasta Jesús. Tengo una hija enferma. Vemos a otros que traían, Señor, mi hijo tan endemoniado. A veces lo echan en el agua, lo echan en el fuego. Pero en este caso está ausente el padre. Ahora aquí me dirijo a ustedes, padres. Muchos padres están ausentes espiritualmente. Están presentes físicamente. Están presentes para proveer, pero están ausentes en forma espiritual. Están ausentes en oración. Están ausentes en ser la guía espiritual de sus hijos. Usted también tiene que ser un hombre de oración. Ore por sus hijos. Ruegue por sus hijos. El ruego lo vemos ahí en Mateo 15:25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Esa palabra ruego significa pedir una cosa con humildad. Pedir una cosa con humildad. Si están mirando este tremendo relato, pedir una cosa con humildad. Recuerde, la humildad es lo que Dios bendice. Por eso nos dice la Biblia en 1 Pedro 5:5-7, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de, ¿qué dice ahí? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia, ¿a quién? A los humildes. El 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuál es esa ansiedad que ahorita tiene? Mire, yo sé que hay cosas que nos preocupan. Me ha preocupado a mí la economía, me ha preocupado a mí el estado del mundo, pero lo que me ha preocupado más a mí ha sido cuando una de mis hijas se enferma. Cuando una de mis hijas no está bien. Yo creo que nada en este mundo nos puede preocupar más que nuestros hijos.
Yo oro a Dios por mis hijas, oramos por ellas. Yo no estoy diciendo que nosotros somos exentos de que nuestras hijas un día empiecen a tener un corazón indiferente y a rebelarse y a querer desviarse. Mi oración es que nunca sea así. Mi oración es que Dios siempre me las tenga en sus caminos. Yo oro por ellas. Yo pido que Dios bendiga a mis hijas. Es más, desde que Keren nació, yo le pedía por una pareja, un esposo para mi hija. Yo le decía, Señor, yo no sé quién será ese, pero sé que debe ya estar vivo, porque va a ser de la edad o más grande, y si es menor, pues ok, todavía no nace. Pero seguro ya nació. Ahorita ya, en el 2024 ya está por ahí respirando en algún lugar. A lo mejor está aquí, no sé. No en este salón, pero en el otro de los jóvenes a lo mejor. Y a cada una de mis hijas, Señor, yo les pido, Señor, protégelas. Le digo que las proteja de diferentes formas, que no se lastimen ellas solas, porque así son las niñas. Nosotros vivimos ahí, tenemos escaleras, y le pido a Dios que no se me caigan de las escaleras. A veces nos vienen a cargar a la niña, digo, ten cuidado cuando suben las escaleras. Ahora sería bueno que no suban en la más grande nada más. Mi oración es que Dios las proteja físicamente, que no se dañen, que no se lastimen. Les pido que las proteja emocionalmente. No quisiera yo un día entrar a mi habitación y encontrar a mi hija deprimida que no quiere levantarse. No tengo ganas, mamá. Hasta me conmueve pensando, porque yo he visto eso, he visto madres estar mirando, observando a su hijo ahí tendido sin querer hacer nada. Yo oro que ellas no sean engañadas. Que no sean engañadas, seducidas por una persona que no quiere algo real con ellas. O sea, todos esos peligros, esas ansiedades son reales, son verdaderas. ¿Qué hacemos con ellas? Dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y Él tiene cuidado de vosotros. Pero note el contexto, habla de humildad. Para los que son humildes. Usted tiene que venir ante Dios y reconocer, Señor, yo necesito tu ayuda en este problema que tengo. Y el Señor reconoce esa humildad, dice que Él da gracia. Él nos ayuda. Humildemente podemos clamar a Dios por sus promesas. Humildemente podemos rogarle. Humildemente debemos venir y reconocer que Él está en todos nuestros caminos. Y esto requiere, escuche, obedecerle. Y hermanitas, escuche, esto requiere que usted se someta a su esposo. Sus hijos jamás van a querer obedecerle a usted cuando dice, pues usted no se somete a quien usted debe someterse. Sepa que esto es una fricción grande que va a suceder. Quizás nunca se lo van a decir, pero ese es el resultado. ¿Cómo Dios le va a dar gracia a usted? Si usted misma no es humilde al colocarse y confiar en Dios. Es que Él no sabe lo que hace. Déjeselo en las manos de Dios. Pero es que Él no sabe, no les dice lo que tiene. Déjeselo en las manos de Dios. Confíe en Dios y Dios le va a dar gracia a usted, no a Él, pero a usted, y va a bendecir a sus hijos, aunque Él no sea lo que Él tiene que ser. Pero si su hombre viene aquí a esta iglesia, aquí va a escuchar que la responsabilidad principal es del hombre. Usted debe ser hombre, varón, humíllese delante de Dios, sea responsable, dirija a sus hijos como dice la Biblia, y la madre, mire, ella confiadamente dice, este hombre sabe lo que hace, porque sigue la palabra de Dios, y que Dios nos dé gracia como pareja para que nuestros hijos puedan crecer en sus caminos. Requiere amor hacia los demás, que nos amemos entre nosotros como familia, que nos amemos como iglesia. Dios no va a dar gracias si usted no está bien con otra persona en la tierra. Por eso tiene que venir con humildad. No puede usted exigirle algo a Dios cuando usted y yo no estamos bien. Pero yo vengo diciéndole, Señor, he tratado de arreglar cuentas con todos. Yo no estoy mal con nadie, Señor. Solamente pido que tú hoy en este día perdones mis faltas, confieso mi pecado, imploro por misericordia y gracia. Ruego que me ayudes, contesta mi oración, vuelve a traer a mi hija, vuelve a traer a mi hijo, sana a mi hijo, dale trabajo a mi hija. Señor, dale una dirección para que ellos tomen las decisiones correctas. Y Dios va a escuchar y Dios va a dar gracia.
Vemos después su persistencia desesperada. Lo que vamos a leer en este momento es asombroso. Me asombró, en verdad, me sorprendió. En Mateo 15:23 dice la Biblia que ella fue ignorada. Pero Jesús, ¿qué dice la siguiente frase ahí? No le respondió palabra. Imagínese, Jesús viene a este lugar y la mujer lo ve y le empieza a decir: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Qué significa eso? La ignoró. ¿Por qué es que la ignoró? Jesús estaba en silencio. Nunca debemos interpretar el silencio como la indiferencia de Dios. A veces queremos nosotros las cosas ya, pero Señor, ya. Alguien dijo que la sala de espera más fuerte es la sala de espera de Dios. Alguien también dijo: Dios a menudo se esconde en la oscuridad, pero Él nunca está lejos. Él está ahí. Jesús no quería ser visto en ese momento. Jesús no quería ayudar a nadie, no quería ayudar a nadie. ¿Por qué? Porque Él estaba limitado al tiempo y a su ministerio. Note lo que dice Marcos 7. Esta es una misma historia, un relato, aparece en Marcos y da una explicación diferente. Dice: levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, ¿qué es la siguiente frase ahí? No quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia y de nación, y le rogaba que echase fuera a su hija del demonio. ¿Sí es la misma historia, correcto? ¿Pero por qué entró a esa casa? No quería que lo vieran. ¿Sabe por qué? Quiero que vea otro pasaje en Mateo 6:31. Dice: Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aun que tenían tiempo para comer. Entonces Jesús dice: yo tengo que descansar. Recuerde, Jesús, y siendo Dios, ahora que está en la tierra, está limitado por el tiempo, está limitado a su propósito. La respuesta de Él es: yo no vine para los gentiles. Nos dice el versículo 24, Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas, ¿de dónde? De la casa de Israel. Jesús en la tierra estaba limitado al tiempo. Él tenía nada más unos cuantos años para cumplir su ministerio. Pero a la vez yo creo que estaba probando a esta mujer. Porque enseguida, note la respuesta de la mujer en el versículo 26. Jesús, mire, lo digo, respondiendo, Él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos ¿a quién? A los perrillos. Esa es una mujer griega, mujer cananea. Viene a pedirle ayuda a Jesús. Jesús dice, no le oye, no le hace caso, la ignora. Pero ella insiste y está insistiendo. Y Jesús le dice: yo no vine para la gente como tú, yo vine a las ovejas perdidas de Israel. Recuerde, todo esto es el propósito de cual Él vino a cumplir la ley de Moisés. No está diciendo que no eran importantes. La importancia que Él va a mostrarles enseguida es cuando los envía a todo el mundo. Pero también le llamó. ¿Qué le llamó? Un perrillo. Esa palabra perrillo, note que no dice perro. Eso se refiere como una mascota. Ahorita vamos a desarrollar esa parte, pero mira el 27, la respuesta de ella. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dijo: está bien, yo acepto que soy como una perrita, pero aún los perritos son cuidados por los dueños. ¿Usted tenía un perrito que le da de comer? Está sentado a la mesa y ahí viene, se le pone aquí. ¿Sí? Anda ahí y se sienta y a veces está comiendo, está hablando y de repente voltea y está bien atento usted. Y el pobre perro mira cómo se pasa la comida a la boca. ¿Sí oíste eso? Ahí está. Y si a usted le gusta comer mucho, pues ahí está como una hora nada más mirando cómo usted está. Ella, al aceptar esta analogía, está mostrando su grande humildad. David se refirió una vez como un perro muerto, él mismo. Mefiboset también se refirió a él mismo como un perro muerto.
Pero yo veo esta analogía más bien como, la reacción de esta mujer como una persistencia, insistencia. Un pastor de renombre contaba cómo su esposa antes de servirle la comida le decía, pero no le des al perro, este bistec es caro. Me salió caro, no quiero que le des este bistec al perro. El perro tiene sus croquetas. Y el Señor decía, está bien, está bien. El pastor decía, está bien, no hay problema. Y el perro venía y se le ponía aquí. Y empezaba a llorar. Y la mujer escuchaba, no le des al perro. Está caro el bistec, está muy caro para que le anden dando esa carne. Pero ahí seguía el perro. Y el Señor empezaba a cortar pedacitos. Y le daba un pedacito. Se comía el perro rápido. No saborean nada los tristes perros. Y la señora, la hermana se dio cuenta. ¿Qué te dije? ¿Por qué le diste al perro? Y él respondió, ¿no ves? Una fe tan grande merece ser recompensada. Si los mismos perrillos tienen fe, ahí están, y ahí están, y ahí están, ¿cuánto más nosotros los hijos de Dios? Pero requiere humildad. Requiere que usted sea humilde delante de Dios y sea persistente y vaya atrás de Él y vea que yo voy, Señor, pidiéndote, rogándote, Señor, ayúdame. En Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Usted debería orar por sus hijos todos los días. Quizás debe orar más de lo que ya está orando por sus hijos. Ore por todos sus hijos. No se dé por vencida. Ore hasta que ya no tenga aliento para orar por sus hijos. Hasta que el Señor se la lleve. Ore, 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 ore por sus hijos. Vimos la necesidad de la madre, la humildad de la madre y finalmente la oración de la madre. Esto muestra su fe. Pero quiero que usted vea que era una oración sencilla. Era una oración muy sencilla. En el versículo 25 vemos esa oración. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. 2 palabras. Una oración muy corta. Señor, ayúdame. Ayúdame. Vemos otras oraciones cortas como Mateo 14:30 dice, pero al ver fuerte el viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Las oraciones pueden ser cortas y directas. Lo que Dios busca es sinceridad. Recuerda, estamos viendo el orden. Usted reconozca su necesidad. Su necesidad le va a llevar a reconocer que usted es impotente. Y esa impotencia le va a llevar a humillarse delante de Dios. Y cuando usted ore a Dios, usted no necesita oraciones largas. Usted podría durar tiempo, le digo, suplicándole a Dios. Pero yo oro, y a lo menos lo que yo he aprendido en mi experiencia de la oración es que yo no dejo de orar hasta que de una forma milagrosa sé que Dios va a contestar o que Dios me ha escuchado. ¿Cómo, pastor? No sé cómo explicarlo, pero si yo tengo esa ansiedad, estoy ansioso, no tengo paz, yo no me levanto hasta que tenga paz. Me refiero hasta que yo tenga una tranquilidad, que voy a aceptar lo que Dios va a hacer. Y lo que suceda, yo no voy a quejarme porque yo ya hice lo que yo debo hacer. Significa que si Dios determina hacer una cosa después de que yo ya haya orado, eso fue lo que Dios quiso. Y yo lo acepto. Aunque sea doloroso, entonces Dios me ayuda. Pero qué feo es vivir de esta forma. Esto sucedió con mi hijo y mi hija. ¿Será porque yo no oré? ¿Será porque no pasé tiempo en oración? Note lo que dice Mateo 23:14. Aquí vemos las oraciones que son superficiales. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis, ¿qué cosa? Largas oraciones. Recuerde que aquí no estamos diciendo que todas deben ser cortas siempre o deben ser largas. Lo que importa más es la sinceridad, la humildad, el motivo de nuestra oración. Note que le pidió en ese mismo momento. En Nehemías 2:4 vemos otro ejemplo. Mire la reacción de Nehemías. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, ¿qué dice enseguida?
Oré al Dios de los cielos. Vemos ahí que le hicieron una pregunta a Nehemías y en ese mismo momento oró. Usted debe orar en cualquier momento. Es más, si ahorita usted está pensando en su hijo, en su hija, ore ahorita mismo. Usted está escuchando el mensaje, Señor, ayuda a mi hija. Señor, dirige en este momento, en cualquier momento usted puede orar. Pero pastor, a veces yo no sé cómo orar, qué decir. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, según Romanos 8:26, para ayudarnos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pedir como conviene se refiere, yo no sé cómo decirlo, yo no sé cómo expresarlo, pero Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos comprende. Esta era una oración de fe. No solamente una oración sencilla, pero era una oración de fe. En Mateo 15:28, dice la Biblia, entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como que, como quieres. Note la respuesta, y su hija fue sanada desde aquella hora. Era grande la fe que tenía en Cristo. Recuerde, ella se acercó, le llamó hijo de David, le llamó Señor, se postró ante él, siendo ella una mujer cananea. Vino ante un hombre sabiendo que las mujeres en esa generación no se acercaban mucho a los hombres, pero ella tuvo una gran fe. Tengo que acercarme a Él, tengo que venir a Él. ¿Y por qué Él? Porque Él es el Cristo, Él es Señor, y se postró ante Él. Creyó a pesar de la oposición, a pesar de que Cristo no quería ser visto, a pesar de que las palabras de Cristo eran fuertes. Pero fueron sus palabras de ella que revelaron su fe. En Marcos 7:28, que es la misma historia, dice, respondiendo ella, le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra. ¿Cuál palabra? Lo que acaba de responder, aún los perrillos. Ella confiaba, tenía fe. Dice la Biblia, el demonio ha salido de tu hija. Su hija fue sanada. El versículo 30 dice, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Recuerde que Dios puede socorrerle, puede ayudarle. Tenga fe, vaya a Dios. Dios puede cambiar las cosas hoy. Puede transformar a su hijo o su hija hoy. Puede sanar hoy. Puede aliviar hoy. Puede levantar hoy. Crea en el Señor. Crea que Él lo puede hacer. ¿Necesita usted fe? Qué tremenda respuesta. Dice, Jesús le dijo, hágase contigo como quieres, como tú quieres, como me pediste. Qué importante es que usted venga confiando en Dios. ¿Cómo puedo crecer en mi fe? La palabra de Dios, ¿correcto? Vamos a leer unos versículos para terminar aquí. Los vamos a leer seguidito. Hebreos 2:18. Pues en cuanto a Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esto fue mi devocional de esta mañana. Que el Señor, Él puede ayudar a los que están enfrentando alguna tentación o cualquier problema. El Señor está más que dispuesto, es poderoso. Él mismo fue tentado, Él mismo sabe lo que es ser un ser humano. Él anduvo en la tierra, Él tuvo hambre, Él padeció, Él fue traicionado, se burlaron de Él, su familia no creía en Él. Él sabe lo que un ser humano siente. En Salmo 22:19 dice, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. En Hechos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una y otra vez se nos enseña que debemos acudir a Él para la ayuda, que Él nos puede ayudar y Él nos quiere ayudar y tiene el poder para ayudarnos. Requiere fe. Ore por sus hijos. La necesidad de la madre, una hija endemoniada. La humildad de la madre, se acercó a Jesús reconociendo que ella no podía hacer nada y aceptó su posición, una gentil. La oración de la madre, una oración corta, sencilla, pero una oración llena de fe. El poder de una madre que ora. Madre, mamá, le suplico que usted ore por sus hijos. Si las cosas no están bien en casa, ore por sus hijos.
Si el esposo no es lo que él debe ser, usted ore por él y ore por sus hijos. Si la economía no está bien, ore por sus hijos. Sus hijos son pequeños, ore por su futuro. Ore por su futuro esposo, esposa. Ore por su dirección en cuanto a su educación. Ore, ore, ore. No se imagina usted cuánto poder hay en una madre que ora. Padre, damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Pedimos que tú nos ayudes a tomar esos principios, a aplicarlos a nuestra vida. Qué tan importante es, Señor, que nosotros reconozcamos nuestra impotencia. Que reconozcamos, Señor, que delante de ti en verdad no somos nada, ni somos ni dignos, Señor, de clamarte. Pero tú has abierto un camino por medio de Jesús, donde ahora confiadamente podemos acudir a ese trono de gracia para pedirte, Señor, por la misericordia y el oportuno socorro. Señor, yo te suplico que tú hagas una obra en mis hijas, que tú les ayudes a amarte, crecer, conocerte. Te pido por los hijos de mis hermanos que están aquí, aquellos quizás que están indiferentes, tan lejos, que están siendo tentados, que tú los libres de la tentación, que les ayudes a acercarse a ti. Pero ruego sobre todo que las mamás, Señor, reconozcan que están en una posición donde a veces ellas se sienten desesperadas porque no pueden hacer algo, no pueden cambiar las cosas. Muchas de ellas se someten a tu voluntad y se someten a sus esposos. Yo pido que tú las recompenses, Señor. Escucha sus oraciones. Líbralas, Señor, de cualquier temor. Suple sus necesidades, Señor. Tú eres bueno y eres fiel. Te ruego, Dios, que tú recompenses la fidelidad de mis queridas hermanas, mamás. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.